Vale, ahora vamos a una de las partes del editor, el Content Browser. Lo tienes normalmente en la parte inferior del editor y es básicamente donde vive todo el contenido del proyecto. Ahí, y vamos a tenerlo, vamos a darle aquí un segundito. Perfecto. Y aquí tú te vas a encontrar tus modelos 3D, materiales, sonido, animaciones, blueprint, texturas, en definitiva, todo. Unreal organiza esto en carpetas y tú puedes crear las tuyas propias para tener todo súper bien organizado. Formas en las que podemos nosotros crear esta carpeta de manera rápida sin tener que hacer clic: si aprietas control mayúscula N, automáticamente se te crea la carpeta y puedes poner el nombre que tú quieras. Desde aquí también puedes importar archivos externos como modelos FBX, imágenes o sonidos. Solo tienes que hacer clic derecho o arrastrar desde el explorador y automáticamente ya se te importaría. Nos podemos darle a importar y importar cualquier tipo de modelo. En este caso, en esta clase no vamos a importar porque esto tiene más que ver en relación con todas las opciones que tiene que ver a la hora de importar los modelos y qué tipo de modelos o objetos podemos llegar a importar dentro de Unreal. Entonces eso lo vamos a dejar para más adelante, pero quiero que sepas que puedes hacerlo apretando botón derecho y darle a importar, importando a través de esta pestañita que tenemos aquí o directamente arrastrando directamente al Content Browser. Cuanto más ordenado esté el Content Browser, más rápido va a ser trabajar y menos frustración vas a tener en los proyectos cuando estos escalen al fin y al cabo. Diferentes funcionalidades que podemos tener para poder evitar ese caos, sobre todo, es tener en cuenta que no solo tiene que ver con la organización por carpetas, que eso también lo iremos viendo muy en profundidad en todos los cursos, sino que nosotros podemos asociar diferentes tipos de colores a las carpetas. Una pauta que suelo seguir yo para saber qué color le pongo a qué carpeta es cuando nosotros activamos directamente los filtros que tenemos a un lado, podemos ver cómo aplicando estos filtros ya se nos aparecen todos los objetos que tengan que ver exactamente con ese tipo de objeto. Entonces, una forma que tenemos de hacerlo, por ejemplo, en First Person o en Character, yo quiero ponerle ese color azul. Pues con el filtro activado, le voy a dar a nuevo color y con la pestañita lo llevo hasta este azul. Y automáticamente, cuando yo vaya, vamos a ver qué carácter está del color que se correspondería a Blueprint Class. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente estos colores y estos filtros también los vas a ver en los propios objetos. Cuando nosotros activamos, nos vamos al Content, vas a ver como siempre vas a tener una línea de color debajo de cada uno de los tipos de objetos que tú tengas aquí. Entonces, seguir siempre un mismo patrón de color siempre va a ser increíblemente útil a la hora de tú poder trabajar directamente sin perderte. Otra forma en la que nosotros podemos visualizar el Content Browser, si nosotros apretamos control y le damos al ratón hacia abajo o hacia arriba, podemos directamente pues cambiar el tamaño de nuestros objetos. Pero esto no funciona como Windows. Aunque nosotros le demos al final, esto es lo máximo que puede. Una forma en la que nosotros podríamos variar el tipo de vista es dándole a esta pestañita que tenemos aquí y darle tipo lista o tipo columna. Esto es increíblemente útil y no saben hasta qué punto cuando ya tú empiezas a trabajar con cientos o miles de objetos dentro de un proyecto, porque te permite trabajar también con las categorías de ese tipo de objetos. En este caso son carpetas. Si nos metemos, por ejemplo, dentro de materiales, vemos cómo esto va cambiando continuamente y esto lo podemos llegar a modificar a nuestro gusto o incluso poder organizarlo para que, por ejemplo, solo saber el shading model de un tipo de objeto en específico. Esto ahora mismo no lo vamos a hablar en demasiada profundidad, pero quiero que sepan que esto lo veremos mucho en diferentes tipos de clases, sobre todo cuando vayamos a clases de nivel intermedio y avanzado, veremos diferentes prácticas, por ejemplo, cómo utilizar sistemas y códigos para nosotros, por ejemplo, decirle, mira, enséñame todos los objetos que no contengan la palabra módulo, y podemos ponerle y que no contengan la palabra casa. Y esto lo que hará es filtrar todos los objetos de esa carpeta en la que tú te encuentras y no me lo dará. Esto ahora mismo no lo vamos a ver porque esto al final también lo podemos guardar como un filtro personalizado. De todas formas, esto lo vamos a dejar así de momento. Y el siguiente paso que vamos a ver es cómo podemos trabajar y desde dónde en el Content Browser. Hay que decir que todos los objetos, cuando nosotros los mostramos, estos también tienen que generar cierta carga en memoria, incluso en la gráfica. Entonces, si tienes un ordenador que no es muy potente, no te recomiendo tener cientos o miles de objetos en una carpeta que todos estén renderizando a la misma vez que tu carpeta. Una forma de poder evitar eso es centrar el foco del editor en una única ventana. Y podemos pasar de una ventana a la otra apretando Control Tab y aquí podemos ir directamente a la otra ventana. Una forma luego en la que nosotros podemos también trabajar e ir viendo diferentes tipos de objetos, esto también viene ciertamente limitado. Nosotros hay muchas cosas y carpetas que nosotros no vemos. Y es precisamente porque aquí nosotros las tenemos escondidas. ¿Por qué? Unreal, de manera normal, el contenido del engine y el de los plugins, por norma general, tú no lo vas a modificar a menos que precisamente lo vayas a necesitar para un proyecto. Pero también puedes hacerlo. Tú puedes activar cualquiera de estas dos casillas y automáticamente se te abre una casilla con todo lo que contiene el motor, que es una barbaridad de cosas. Claramente esto hasta que no llegues a niveles avanzados dentro de la plataforma de Plátano Games, esto te va a interesar absolutamente cero. Entonces, una vez que ya tenemos esto todo desactivado, nos vamos a quedar con lo típico. Cuando nosotros estábamos trabajando dentro de fundamentos de C++ y empezamos a trabajar tanto en código como en Blueprint, vamos a tener otra sección también donde se van a enseñar las clases en C++, porque de manera natural el editor está hecho para trabajar con el Blueprint y luego tenemos otra sección donde tenemos todos los archivos en C++.
En definitiva, nosotros también podemos modificar dónde se colocan estos filtros para que también podamos trabajar un poquito más cómodo. En este caso, si nosotros nos vamos antes de ver lo de los filtros, les voy a enseñar esto que tenemos aquí. Esto es para que nosotros podamos delimitar el tipo de tamaño en el que nosotros queremos visualizar esto que tenemos aquí. Miren. Esto que tenemos aquí son thumbnails, son imágenes representativas de lo que contiene este objeto en específico. Nosotros aquí podemos modificar su tamaño para verlas cada vez más grandes o menores. Esto también lo podemos hacer, como ya les dije, con la ruedita del ratón, en donde nosotros podemos ir haciéndola más grande y más pequeña. Por otro lado, en los filtros, como ya les comenté antes, nosotros podemos ponerla de manera vertical o de manera horizontal, como lo tenemos aquí, según como para nosotros sea la función más cómoda a la hora de trabajar. Una vez que nosotros tengamos esto, también podemos delimitar qué tipo de objeto nosotros queremos colocar dentro de nuestro filtro. ¿De qué manera? Nosotros tenemos ahora mismo estos filtros que ya hemos determinado, pero nosotros podemos crear un filtro específico, como ya les hemos dicho antes, y aquí tenemos todos los filtros que podemos añadir más cosas. Por ejemplo, podemos añadir todo lo relativo a cinemática. Pero ¿qué pasa? Si nosotros entramos en cinemática ya se nos marca todo. Muchas veces no es lo mejor. Lo mejor es que nosotros personalicemos exactamente qué es lo que vamos a necesitar en cada momento. Una vez que ya tenemos todo este concepto claro, vamos a ver lo que serían la pestaña de favoritos. Claramente hay muchas cosas que todavía no voy a comentar del Content Browser, sino que más adelante lo vamos a ir viendo con mucha más paciencia y sobre todo sobre la misma práctica. Cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, siempre vamos a estar reincidiendo una y otra vez en entrar en carpetas específicas. Entonces una manera es tener siempre un conjunto de carpetas a las que siempre vamos a poder acceder siempre que nos hagan falta, y para eso las añadimos a favoritos. Esto funciona algo muy parecido a colecciones, pero colecciones va más orientada a los objetos en general, donde nosotros vamos a poder crear colecciones de objetos de manera local y de manera compartida con otros usuarios en un entorno donde trabaja muchísima gente. Esto también, lo de las colecciones, lo veremos más adelante, porque hay ciertos conceptos y cosas que, si no lo configuras bien, te pueden dar bastantes dolores de cabeza. Pero para que lo veáis bastante más práctico, imaginemos que nosotros tenemos estos dos tipos de objetos de tipo entrada. Nosotros aquí podemos añadirlo a un tipo de colección. Y nosotros decimos, mira, quiero crear una colección de tipo local. Y aquí voy a colocar inputs. Perfecto. Una vez que ya yo lo tengo colocado, nos volvemos a ir al Content Browser y nos vamos a ir a donde estaban los inputs. Y estos dos inputs los puedo directamente arrastrar aquí. O lo que puedo hacer también es, puedo colocar aquí input y él ya me lo coloca aquí, me dice el Manage Collection, que lo podemos incluir dentro. Y una vez que lo tengamos hecho, cuando nosotros estemos trabajando en cualquier lugar, podemos venir directamente aquí y ya se nos marcan aquellos objetos con los que nosotros queramos trabajar de manera mucho más eficiente y rápida. Esto ahora mismo con dos objetos no tiene ningún sentido, pero imagínense con cientos, decenas o miles de objetos que tiene siempre en un proyecto. Entonces, controlar el Content Browser es parte fundamental de que tu trabajo sea increíblemente óptimo y, sobre todo, que tu flujo de trabajo sea ágil, rápido y productivo. Si no lo controlas bien y no dominas todas las cosas que puedas hacer con él, verás que vas a trabajar siempre muchísimo más lento. Por esta clase ya es todo, así que solo decirte que vale la pena dedicarle un momento a aprender a moverse siempre por aquí desde el principio. Nos vemos en la siguiente clase.